Buenos días. Mi nombre es Juan Luis, de la organización Finance Meeting en IFAES, y quiero daros la bienvenida a este encuentro virtual organizado junto con JUS. Comentaros un par de cosas al respecto del funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya y os presento al moderador del panel, Amélie Lauser, responsable de ventas de JUS. Amélie, cuando quieras puedes comenzar. Buenos días, gracias a todos por estar conectados. Hoy es un placer animar el webinar. Y hoy pues vamos a hablar de un tema que todos estamos viviendo con los precios pues a la alta, con la experiencia de unos CFOs que aceptaron animar ese webinar en conjunto conmigo y pues dar las gracias a Luis Rodríguez, que es el CFO de CTT Express, que es una empresa que trabaja en transporte, de Francisco Puertolas, que es CFO del grupo CityTime, que se especializa en relojería. Tenemos realmente dominios de actividad distintos y es un placer pues poder hablar de esas problemáticas comunes, ¿no? Entre diferentes sectores de actividad. José Ramón Cortés, igual CFO de la empresa GameStore Iberia, y pues Manuel Rodríguez Parmero, que es CFO de Offset Artes Gráficas. Un placer acogeros todos y justamente pues comentando, vamos directamente al grano y pues viendo pues en el tema. Vosotros trabajáis en industrias muy distintas y pues me gustaría que cada uno me contéis un poco pues qué tal después de la pandemia, que cuando uno cree que no puede ser peor, pues viene otro golpe, ¿no? Pues después de la recuperación post-pandemia llegó la alta de precios y pues ¿qué tal versus la baja en capacidad de compra? ¿Qué impacto habéis tenido a vuestro nivel cada uno? Empecemos por Luis, que es el primero que veo en la cámara. Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación al evento, que yo creo que va a ser muy interesante. Nosotros, la verdad es que pertenecemos a un sector que en su momento fue considerado necesario y, por lo tanto, la pandemia a nosotros nos vino como oportunidad de negocio muy bien. Es verdad que tuvimos que adaptarnos a una realidad distinta, pero, bueno, dentro de lo que es el crecimiento, que siempre es una variable muy buena, ¿no? Dicho esto, también es verdad que esta situación en la pandemia nos ha ayudado o ha hecho que nuestros hábitos de compra cambien, que la forma de gestionar las compañías cambien, y en eso sí que hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Porque es un sector muy ultra competitivo, que estamos hablando de que nuestro negocio es de céntimos al final, y en un escenario post-pandemia en el que los costes suben y no soy capaz de trasladar ese incremento de costes tan rápidamente a mis clientes, pues evidentemente requieren de una gestión y seguro que ahora, según avance el evento, pues podemos hablar de por lo menos cómo lo estamos intentando hacer nosotros. Gracias por tu opinión. No sé quién quiere arrancar. No sé, yo por ejemplo, ya que estoy el segundo, ¿no? Siguiendo tu criterio, buenos días a todos, encantado de participar en este seminario, el cual creo que es muy útil para todos nosotros, ¿no? En nuestro caso, que estamos en el sector de la joyería y la relojería, sí que es verdad que el tema de la pandemia supuso pues un revés importante que obviamente pues paulatinamente nos hemos ido recuperando, ¿no? Hay que tener en cuenta que al afectarse tan seriamente el consumo
por un lado por el confinamiento y sobre todo lo que más nos impactó fue el tema de que durante 2 años prácticamente estuvimos cerrados al turismo, pues hay una parte, digamos, pues de cierta entidad de nuestras ventas que discurren pues en zonas turísticas que realmente pues eso implicó pues que durante 2 años no pudiéramos contar con ellas, ¿no? Hombre, como efecto positivo tuvimos el incremento de comercio electrónico, pero bueno, todo sumado, pues el neto fue bastante negativo. Sí que es cierto que en el año pues 22, final de 21, principio de 22, cuando más o menos estábamos acariciando que nos podíamos igualar con la situación de antes, pues vino la situación de la guerra y la confirmación de todo el tema de la inflación, y sí que es cierto que bueno, coincido con lo que decía Luis anteriormente, pues que eso te impacta por lado desde el punto de vista de ingresos, porque no puedes iniciarlos, no puedes incrementarlos automáticamente, y por el lado de los márgenes, porque los costes se elevan y eso pues te hace pues estar en una situación bastante complicada desde el año pasado. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que eso es algo general, a unos les afecta más que a otros, y bueno, por lo menos efectivamente seguimos en activo, que no es poco. Vale. Pues en tu sector cada quien necesitará saber qué hora es en cualquier momento, que haya pantalla o no. Vale. Pues José Ramón, te dejo seguir el paso. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad que nos dais, y creo que vamos a conseguir, ¿no?, poner muchas cosas en claro y valores para todos. En concreto, en el caso nuestro, que es muy parecido al del compañero, que es una industria de venta de retail, pues la pandemia, pues las tiendas cerradas, pues es lógico que nos costó bastante ponernos a flote, por así decirlo, ¿no? Cierto es que en la industria, como los precios vienen impuestos por los proveedores, pues, lógicamente nosotros no tenemos en mente modificar nuestro ROI o sacar un beneficio mayor, porque digamos que tenemos poco fondo de maniobra, por así decirlo, y lo que hemos puesto mucho hincapié es mantener nuestra cuota de mercado con un buen servicio a los clientes. Entonces, básicamente, digamos que las pérdidas o lo que surja lo vamos a llevar a cuestas. Vale. Claro, el impacto del proveedor es mayor, porque es como la cadena bueno, que uno sigue al otro y todo el mundo se adapta al otro y es trabajando en conjunto, y dependiendo de dónde estés en la cadena de esos proveedores. Cada quien es un poco el proveedor de alguien más, pero es cierto. Hay una clara diferencia entre la industria y los servicios, que puedan haber pues distintas ópticas, ¿no? Efectivamente. Pues gracias por compartir tu opinión. Igual, no sé, Manuel, si estás alineado con tus compañeros. Sí, estoy alineado con ellos. Mi industria es un poco más diferente. Bueno, buenos días a todos y gracias por esta invitación. Bueno, la industria que se dedica a OSETI son las artes gráficas. En el sector, el dato más importante por destacar es que ahora mismo 50 empresas concentran más del 50% de los beneficios. Entonces, todas las empresas pequeñas están desapareciendo y se está reorganizando el mercado. En OSETI, en particular, hemos pasado un COVID con unos resultados en positivo. Y bueno, estamos especialmente orgullosos de decir que habiendo bajado los ingresos un 38% y un 40% en 2020 y en 2021 respectivamente con respecto a 2019, que es un año normal, pues no solo lo hemos metido en positivo, sino que 2020 fueron cifras muy buenas y 2022 ya estamos en cifras del 2019 y tenemos previsiones de superarlas en 2023. Entonces, bueno, estamos especialmente orgullosos de eso. En cuanto a cómo estamos bandeando el aumento de precios de input y la presión por presupuestos cada vez más ajustados, indicar que todos habéis oído hablar de la locura del precio del papel, que es nuestro principal input, donde en los últimos 18 meses se ha ido incrementando en torno a un 2% a 4% mensualmente. Entonces ahora parece que se está estabilizando.
Entonces, con estos datos, lo que decían mis compañeros, pues nosotros, en nuestro caso, es imposible no repercutirlos al cliente. Entonces, aquí nosotros hemos sido fuertes apostando por el almacén. Entonces, haciendo la inversión en el almacén y consiguiendo comprar un papel pues, 4 meses antes de que tenga salida y así consiguiendo una rebaja de un 10%, 14% con respecto a la competencia que haya comprado el papel prácticamente para fabricarlo. Así que, bueno, más o menos lo hemos ido andando poco a poco. Vale. Pues eso es súper interesante ver que a pesar de justamente las dificultades, uno pues logra optimizar y sacarse de encima y sobrevivir y hasta hacer crecimiento y que lo imposible es posible. Todo eso llega en un contexto de que justamente pues eso es clarísimo y es conocido de todos ahora que el rol de CFO ha estado impactado de manera mayor a nivel de tareas diarias y de que realmente el rol va cambiando poco a poco y que pues un CFO se encuentra con retos técnicos, pero también humanos, de gestión de talentos, de limitar la crisis al máximo y con un papel más y más importante. Entonces, pues si hablamos de retos principales, ¿cuáles serían los retos más fuertes, más grandes que habéis vivido? Si empezamos por José Ramón, que nos cuentes un poco. Bueno. ¿Qué sería la clave para ti para bueno, salir de todas esas tareas? Sí, bueno, si no, vamos a centrarnos un poco en quitar del medio no factores medioambientales, ni sociales, ni de gobierno, sino un poco vamos a ir a la operatividad, ¿no? Pues, evidentemente, pues podríamos decir que sabes que la dirección financiera siempre ha sido un poco el baluarte, ¿no? de los avances tecnológicos, de estar llevando a la empresa, ¿no? hacia adelante en toda esta parte de la tecnología, ¿no? Y sobre todo intentando mirar hacia adelante, no hacia el pasado, que era la contabilidad, ¿no? Hacíamos la contabilidad un poco hacia el pasado. Evidentemente, esos son el presente, ¿no? El futuro de poder ver cómo va a avanzar, digamos, las finanzas, ¿no? Van a estar un poco de acuerdo con la tecnología, ¿no? Y sabemos que cada vez más se automatizan todas las tareas que llegan a la contabilidad, ¿no? Hay numerosos partners que te ayudan y te ofrecen un software que, digamos, que hace que el usuario, ¿no? tenga más control de la información y, sobre todo, que esa información cae al ERP financiero. Entonces, la parte financiera va a tener que tener un mapa de todo lo que se junta en las finanzas y la contabilidad para poder entender y poder dar luego la información, ¿no? Sobre todo a la dirección general. Entonces, lo que en nuestra parte, en nuestro modelo, ¿no? de negocio tecnológico, lo que está ocurriendo es que cada vez más son los distintos departamentos los que solicitan esa parte tecnológica. Es decir, ya no es solamente la parte financiera la que solicita pues, la implementación de documentación digital, sino otros departamentos, al ser tan rápido, quiero decir, con los partners que hay en el mercado que te ayudan y te lo ponen de una manera muy sencilla a digitalizar tu proceso, pues tienes la necesidad de saber qué es lo que están haciendo los demás y cómo puedes controlar todo esto. Yo creo que ese es el verdadero reto, ¿no? que va a tener o que tiene la parte financiera, tener esa visión que ya la tiene 360 del negocio, pero digamos mucho más grande, con mucha más información gracias a la parte tecnológica, que digo que son esta multitud de compañías que nosotros hemos visto o que tenemos que trabajan con nosotros, que ayudan a otros departamentos en información. Vale, colaborar con herramientas que permitan digitalizar y concentrarse en las tareas que realmente valen la pena y juntos. Sí, y con ¿Vale? toda la información que ofrecen estas herramientas. En tiempo real y
y sí, facilita la colaboración de manera cierta. Manuel, ¿nos puedes compartir tu experiencia o tu reto principal? Si es A ver, parecido o distinto. es muy parecido con José Ramón. Al final la digitalización es importantísima y es vital ahora mismo. Entonces, yo creo que la posición de un director financiero en la actualidad es vital dentro de la compañía. Yo escuché una ponencia una vez que decía que un director financiero era un arquitecto de la marca, de sus valores y de todo lo que rodea a la empresa. Es decir, que debe marcar el rumbo a seguir en la compañía mediante la toma de decisiones. Entonces, para esta toma de decisiones es vital tener una visión global, como decía José Ramón, de la empresa, una visión 360, ¿no? Y dar la máxima importancia al dato. Un director financiero no puede tomar las decisiones a ciegas, ¿no? Y la tecnología actual pues está para ayudarnos y para definir las líneas que debemos seguir en la compañía. Desde el COVID hemos aprendido que estamos en un mercado totalmente cambiante y lo que valía ayer ya no vale hoy. Entonces, o te adaptas este día o ya vas tarde, porque tu competencia sí lo va a hacer. Entonces, tienes que estar preparado para los imprevistos. Entonces, considero que el principal reto del CFO que tiene en la actualidad es adelantarse a los imprevistos. Entonces, remar a favor, al final, los años anteriores al COVID fueron relativamente sencillos en la toma de decisiones, porque había una cierta estabilidad reinante, ¿no? Ahora el director financiero actual pues debe conocer la empresa hasta el último detalle, sabiendo dónde son los puntos fuertes de la empresa y los que son menos fuertes. Y, por supuesto, saber qué escenarios pueden pasar probables, cuáles son seguros, cuáles son improbables y definir una línea que seguirás en cada uno de esos escenarios. Entonces, es la única manera de adaptarse rápido ante situaciones pues, como subida, bajada de tipo de interés, variación de los tipos de cambio, escasez de materias primas, todo tipo de incertidumbre que te puede crear estos imprevistos. Es un poco como un controlador en una aerolínea que tiene que tener en cuenta de qué tanto está ocupado el cielo y ver qué aviones están en cuál lado y tener una visión 360 grados porque el mínimo error pues puede ser fatal y pues tiene que trabajar en toda conciencia de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, pues para llegar a esa optimización y pues esta gestión realmente de manejar el balance entre precios que suben y pues no impactarlo demasiado para la empresa, tanto para los clientes. Me imagino que tenéis unos tips o unas tácticas que podéis aconsejar, empezando por Francisco. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí el seguimiento presupuestario es vital, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que además, esto utilizando un símil bastante coloquial, pues esto es como similar a la nota del colegio, ¿no? O sea, cuando la situación más o menos estable, pues con que tengas este mundo competitivo un 5,5 o un 6 de nota, pues ya sobrevives y no tienes mayor problema. Cuando realmente pues la situación se complica, pues entonces la nota de corte es superior, ¿no? Entonces, en este caso, pues obviamente hay que considerar que todos estos hechos que hemos comentado antes y especialmente pues cierta, digamos, ralentización de la economía conjuntamente con estos niveles de inflación, pues lo que te hacen es incrementar tu umbral de rentabilidad. O sea, tenemos la tormenta perfecta. Por un lado, tenemos más costes fijos y por otro lado, el margen es menor, ¿no? Entonces, obviamente, si antes estabas a cierta distancia de ese umbral de rentabilidad, pues ahora resulta que estás más cerca, ¿no? Entonces, eso lo que nos exige pues, es trabajar no solo pues, presupuestos, digamos, habituales, sino entrar muy en el desglose de estos presupuestos y verlos desde el punto de vista de la Q y de la P, ¿no? O sea, de cantidad y de precio, ¿no? O sea, en este sentido, pues afortunadamente en el área
financiera estamos acostumbrados a trabajar de manera más numérica y obviamente tenemos que entrar en este nivel de desglose, ¿no? Que igual antes no era tan necesario, ¿no? O sea, con ver la cifra absoluta podía ser suficiente, ahora no, pues ahora tenemos que desglosar cada componente y decir, bueno, pues podemos atacar por aquí o por ahí o en ambos frentes. La optimización nunca ha tenido tanto sentido de realmente mirar el punto de equilibrio más sano que se pueda obtener, como en un circo que estás ya avanzando con cuidado en un filo. Y no sé, Manuel, ¿qué opinas tú? Si darías la misma táctica o ¿cómo lo ves tú? ¿Optimización? Perdón, que la pregunta iba a ser para Luis, que ya hemos hablado, Manuel. Bueno, pero tendré otras preguntas para ti, no te preocupes. De acuerdo, gracias. Bueno, en nuestro caso, o por lo menos a mí me gusta diferenciar, trocear los problemas, ¿no? Nosotros no damos el mismo tratamiento a los costes directos que al coste de estructura, ¿no? El coste directo, y como os decía antes, nuestro negocio al final es un negocio muy de céntimos. Nuestro coste directo siempre, vayan las cosas bien, vayan las cosas mal, está siempre enfocado a la mejora de productividad. Mejora la productividad del reparto, del tratamiento de nuestros centros, de la gestión de ATC, o sea, todo lo que tenga que ver con que las cosas cuesten un céntimo menos, incluso un medio céntimo menos, para nosotros es muy importante, ¿no? Y en ese sentido invertimos en tecnología, en mecanización, hablo de elementos mecánicos, ¿no? Y también, por supuesto, invertimos en intentar digitalizar procesos y optimizar los procesos de tal forma que cuando ganamos escala, que es muchas veces durante el año y de forma sostenida en el largo plazo, no tengamos que incrementar los recursos permanentemente, ¿no? Desde la coste de estructura, el tratamiento es muy distinto. El tratamiento, como decía Francisco, el coste fijo, pues son palabras mayores, ¿no? Nosotros, al final, una parte muy importante de nuestro coste fijo es la propia red, las instalaciones, la flota, las personas vinculadas a la estructura, ¿no? Y ahí nosotros lo que trabajamos es básicamente intentar que esa estructura se adapte perfectamente en todo momento al volumen de actividad, que, como podéis comprender, ya no es que sea estable por meses, es que no es estable ni durante los días de la semana, ¿no? Porque los hábitos de consumo van cambiando. Y esa es una parte donde nosotros tenemos especial énfasis. Y por eso la parte donde yo identifico más la parte de digitalización de procesos es en la parte de la estructura, para que realmente ese coste fijo tienda a ser lo menos posible durante la vida de las compañías. Y cuando hablo de la digitalización, normalmente el área financiera parece que es como el área donde hay que digitalizar y optimizar y transformar y demás, ¿no? Pero por lo menos en CTT Express lo que intentamos es que esté enfocado a todas las áreas de la compañía, desde las operaciones, la parte indirecta de operaciones, de los manifiestos de carga, de la comunicación con clientes, la automatización de la documentación que compartimos con ellos, de las cargas, de la integración que tenemos de información. En los recursos humanos igual, para la parte de selección, de gestión de altas, bajas, permisos, anticipos, etcétera. Desde el punto de vista del equipo de tecnología, para que tengan sus herramientas de ticketing para organizar y comunicar el estado de los proyectos. En ATC, por supuesto. En el área financiera, ya más allá del clásico facturas de proveedores y automatización de asientos y de pagos y demás, nosotros también estamos haciendo cosas con la parte de la concesión de riesgo de crédito y la gestión del recobro. Estamos haciendo cosas dentro del área de contratación para la gestión de los almacenes, que además parece que es nuestro negocio, pero luego realmente en casa del herrero, ¿no? Cuchillo de palo, ¿no? O cuchara de palo. Vale, pues todo este tipo de cosas creo que es la parte donde nosotros creemos que donde centramos el esfuerzo. Y luego, desde el punto de vista de las compras, que evidentemente cuando tú tienes poco dinero para comprar y los precios suben y tienes ahí un riesgo, nosotros pertenecemos a un grupo multinacional, fundamentalmente ibérico, pero multinacional, y todo lo que es fomentar el procurement ibérico para ganar volumen y tener una ventaja en los costes de compra, en los precios de compra, pues también está siendo importante para nosotros. Y no hablo solamente de productos ligados a nuestra actividad, hablo de seguros, hablo de
servicios, o sea, bueno, ahí hay una oportunidad para explorar también importante, ¿no? Sí, el CFO se convierte realmente en un explorador de toda la empresa y pues los conocimientos van subiendo y subiendo y me imagino que la adaptación no debe de ser simple porque es algo que va cambiando muy, muy rápido y pues felicidades a vosotros porque tenéis un rol muy, muy estratégico y muy, pues muy abierto a todas las necesidades de la empresa. Yo sé que en el cotidiano hay mucha gente que debe de saber quién realmente hace cuáles tareas en la empresa y cuáles son los costes y tal, y es una montaña de conocimientos realmente. Pues ahora, aprovechando vuestra experiencia, justamente estamos aquí para consejos igual. Y pues Manuel, ahora si nos quisieras dar pues unos consejos para pues lograr esa gestión multitareas financieras de la empresa y cómo poder estar pues eficaz en situaciones de incertidumbre así que son muy volátiles. Bueno, pues pueden cambiar de un día al otro así de repente. Lo peor para un director financiero, incluso yo creo para la vida incluso, es la incertidumbre, ¿no? Porque condiciona totalmente a la hora de tomar decisiones. El miedo te condiciona para tomar cualquier decisión. Entonces, el reto o consejo que daría, fundamental, es que luchara con todas las herramientas que tuviera disponibles a su mano para limitar esa incertidumbre al mínimo. Entonces, lo primero, pues, yo creo que es tener todos los datos de la compañía lo más reales posibles y actualizados. No conformarse con datos genéricos, sino revisar esos datos al más mínimo detalle, todo tipo de provisiones, amortizaciones, almacén, los datos que vengan de la planta, todo. Lo segundo, crearte los escenarios que pueda haber de probabilidad en el mercado en el que vivimos. Es decir, pues, que el dólar vuelva a recuperarse dentro de un año, 2 años, que la inflación esté por encima del 10 durante tanto tiempo, que unos tipos de interés por encima, es decir, tener sus escenarios cada uno. Y luego, el tercero es tener planificadas las líneas a seguir con respecto a esos escenarios, sobre todo los más probables. Si no, creo que es la única manera de ser ágil y sobre todo de tomar decisiones pues, lo más sensatas posibles y con los datos más reales posibles, porque si no es jugarte, es tirar una moneda. Luis, creo que ya empezaste a contestar esa pregunta, pero te dejo completar tal vez si lo que acabo de decir a Manuel y si estás alineado. Sí, estoy alineado. Ahí por poner una nota adicional, muchas veces nos dejamos influenciar por lo que es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre es una palabra totalmente abstracta y muchas veces estamos condicionados, como decía Manuel ahí, que es el tipo de interés, que es la inflación, que es el tal. Bueno, yo creo que cada empresa, cada sector es distinto y esa incertidumbre le afecta de una forma o de otra. Y es verdad que hay que estar informado y leer y tener un poco la opinión de terceros, pero al final lo más importante es hacer un ejercicio de reflexión de lo que realmente puede o no puede llegar a tener impacto en una compañía, ¿no? Por ejemplo, hablaba Manuel de los tipos de interés. Bueno, estos los tipos de interés, por suerte, es un tema relativo, en el sentido de que no tenemos una estructura financiera en la que la variación de los tipos de interés nos afecte personalmente como empresa, ¿no? Afectará a nuestros clientes que puedan comprar más o no, tal, y eso es otro tema, ¿no? Por eso, en nuestro caso concreto, creo que hay muchas veces que debemos hacer el ejercicio de reflexión interna con nuestros compañeros para ver cuáles son nuestros riesgos de verdad, dónde está la incertidumbre, está en el consumo, está en el mercado laboral. Nosotros, por ejemplo, tenemos un impacto muy relevante de cómo evolucione el mercado laboral y su regulación, ¿no? Porque al final nosotros tenemos una base de mano de obra muy ligada a un convenio concreto, barato, con temas de externalización de servicios, que parece que va a cambiar la ley. Bueno, pues eso es incertidumbre y ahí sí que hay que hacer esos análisis que dice Manuel de, oye, ¿qué pasaría si esto sube, si esto baja, si esto se aprueba, si esto no se aprueba, etcétera, y qué impacto tiene costes? Ese sería un primer consejo. Y luego, otros consejos que a mí particularmente en el pasado he cometido errores y es, oye, cuando las cosas van mal, cuando el mercado está en contra y demás, tendemos a, venga, dejo de gastar, dejo de esta partida fuera, esto lo retraso y tal. Bueno, hay que tener un poco de sangre fría también para ver qué te tienes que gastar para generar ingresos, que es lo fundamental,
o para mantener la calidad de tu servicio, que al final, por lo menos en nuestro sector, y entiendo que en el de casi todos, es la ventaja competitiva que puedas llegar a tener respecto a tus clientes. Muchas veces cometemos el error como compañías de dejar de gastar cosas que no hay que dejar de gastar, ¿vale? Y ahí creo que también el director financiero debe tener una reflexión, debe hacer un ejercicio claro, no ser radical en la concepción de la cuenta de resultados y saber que la vida de las compañías no es el mes que viene o el trimestre, ¿no? Nosotros tenemos una compañía cotizada y que reportar con mucha frecuencia. Muchas veces hay que tener ese equilibrio entre el corto plazo, el guidance que le has dado al mercado, pero también que esto cambiará en algún momento y esos escenarios que decía Manuel, pues también llegará un momento en que esta adversidad se convertirá en prosperidad y tenemos que estar preparados para ello y no empezar de cero otra vez a construir el producto, el servicio y tener resultados positivos, ¿no? Ya, muchas veces yo planteo las cosas en plan de que no hay que ver las soluciones tecnológicas como un coste, sino que como una inversión, porque hay un retorno sobre inversión que viene de esas soluciones tecnológicas y uno cuando está un poco bloqueado en el día a día y pensando únicamente a corto plazo se le está un poco olvidando, pero realmente reponer en contexto de anticipar cosas y poder pues pensar en el futuro igual, porque eso se planifica y eso se optimiza, pues las soluciones tecnológicas pueden ser una buena ayuda. Pues ahora, pues no sé, José Ramón, en tu opinión, ¿cuáles serían las tecnologías fundamentales, perdón, en las cuales sí hay que gastar para mantener el departamento financiero competitivo y al día un poco? ¿Cuáles serían las ayudas tecnológicas que podrías aconsejar? Bueno, nosotros, o yo en este momento, ¿no? Podría decir que evidentemente, como el mundo es tan cambiante, ¿no? Y las tecnologías, viviendo en una empresa tecnológica, no puedes hacer muchos cálculos más allá de 3 o 4 años de cómo va a evolucionar, ¿no? En este sentido. Lo primero que tiene que tener o que tendríamos que tener en cuenta es que estamos hablando de muchos datos. O sea, que podría decir que la parte financiera debería empezar a tener nociones para manejar muchos datos. Pero seguramente, y oyendo y viendo un poco, ¿no? Aventurándome en lo que viene el mercado, estaría casi seguro de decir que debería empezar a invertir y ver cosas de inteligencia artificial, de machine learning y sobre todo y cloud, que es donde casi todos los RPs van a empezar a estar ya enclavados, de manera que no va a hacer falta estar en un sitio físico. El único problema o el único inconveniente que puede tener esto es, y es al hilo, ¿no?, de lo que estoy diciendo, es el talento de las personas y cómo tiene que cambiar los que van a apoyar ese cambio, ¿no?, dentro del departamento financiero. Tener ese talento o buscarlo o, así decirlo, enseñarles a utilizarlo. Porque es de una manera puede ser tan repentino el sistema de cambio, y el que no esté preparado, aunque tenga las ganas, el personal que yo creo que seguramente todos lo habremos vivido, que de repente sale una nueva tecnología y cómo la bebemos, cómo la entendemos. Y necesitas alguien en el departamento, porque si no estás recurriendo siempre a los famosos compañeros de informática, que ellos no saben finanzas y cuesta bastante que ellos entiendan lo que tú quieres. Ese sería, digamos, en principio mi consejo. De poder tener la gente contigo en vez de contra ti. Eso primero, sí. Eso es cierto, que en las empresas es parte de integrar realmente a todos los compañeros para que puedan validar esa solución tecnológica y que no estén forzados y que estén acompañados a ese cambio. Igual les toca las soluciones tecnológicas estar flexibles y poder ser
igual simples de uso para, pues para que la gente pueda adoptarla, ¿no? Y bueno, ahora que estamos hablando de soluciones tecnológicas, de automatización de procesos, ya sabemos que las empresas van más y más automatizando procesos, que sea poco a poco o todo de un golpe. Y me gustaría saber un poco, pues, qué procesos tenéis ya automatizados y cuáles fueron los resultados que habéis tenido. No sé quién quiere empezar. Tal vez, pues Francisco, que me contaste que tú llevas ya unos 5 o 6 años ya automatizando el dato. ¿Me cuentes un poco tu experiencia? Sí, digamos que hay dos niveles, ¿no? Un primer nivel es el que te proporciona el RP, que estés empleando en ese momento, que la verdad que le puedes sacar bastante partido, ¿no? Y más, digamos, si lo instalaste hace menos de 10 años, donde bastantes de los desarrollos que había, pues como por ejemplo conciliaciones bancarias y tal, que antes tenías que utilizar un programa externo, pues ahora ya prácticamente todos los RPs ya incorporan esto como los coches, ¿no? Lo que antes era pues una opción, pues ahora ya viene de serie, ¿no? Entonces, hay en este unos coches sentido, que siguen teniendo opciones, pero los nuevos y los más potentes, que digamos, sí. Entonces, como digo, pues es aprovechar al máximo pues, todas las funciones, digamos, de automatización que te proporcionan los ERPs, ¿no? Pues, temas también, por ejemplo, de provisiones automáticas, contabilizaciones, también desde el punto de vista de tesorería, ¿no? De análisis. Entonces, ahí, digamos que sería el primer foco a desarrollar, ¿no? Y el segundo es, pues, como decimos, bueno, pues esto va con cierto retraso, ¿no? Con cierto retardo. Ahí van apareciendo nuevas aplicaciones que tal vez dentro de 5 o 10 años formen parte de la suite principal del RP. Entonces, esas nuevas aplicaciones son sobre las que tenemos que trabajar e implantar en el área financiera. Pues, por ejemplo, pues hace 5 años, efectivamente, todo el tema de contabilización automática de facturas en base al PDF, pues eso no estaba en el RP y obviamente pues teníamos una aplicación y la seguimos teniendo que realmente es la que nos resuelve digamos la falta de funcionalidad que por el momento tienen los RPs, ¿no? Temas de presupuestación. La presupuestación también es cierto que, bueno, que todos los RPs tienen un módulo de presupuestación, sin embargo, esa agilidad en calcular pues, diferentes escenarios, en realizar simulaciones, pues a no ser que tengas un aplicativo de presupuestos específico, pues no lo vas a obtener de manera, digamos, estándar, ¿no? En el RP. Entonces, en definitiva, digamos, esas serían las dos vertientes en las que hemos avanzado. Obviamente, dentro también del tema de contabilización automática de facturas, pues gastos de viaje, ¿no? Pues, obviamente, también pues va todo relacionado el no tener que estar recibo por recibo contabilizándolo, aunque lo hicieras en una tira de suma y los agruparas todos, pues que realmente lo tengas todo esto pues automatizado a través de un sistema que además no solo te realiza contabilización, sino que además te proponga pues el IVA que puedes recuperar, ¿no? Entonces, focalizarse sobre cuentas a pagar y a cobrar y por cobrar y analizar realmente todo el proceso desde la compra hasta el pago y automatizar vía el RP. También diría una aplicación competente de presupuestación también, digamos, que la apoyaría. Ya, vale, de acuerdo. José Ramón, no sé si vosotros habéis digitalizado ciertas partes. ¿En qué fase estáis? Bueno, yo, como hemos comentado, o como he comentado ya, sí que es verdad que nosotros tenemos las cosas bastante descentralizadas, ¿no?
De manera que cierto es que sí, lo que hemos visto es que toda la parte de automatización, pues no sé, recursos humanos, pues al final empezábamos por entender, bueno, pues recursos humanos nos da un ficherito con unos importes contables y los contables por esto trabajamos. Otros departamentos pues te ofrecen lo mismo, te voy a dar una información de compra y estas son las compras. Entonces, en el proceso en el que estamos, ¿no?, empezando y estamos viendo es, vale, que ellos, digamos, los otros departamentos tienen esa herramienta suya propia, que tienen de un partner y que no es financiera, es decir, que no financiero se lo ha impuesto, sino es una cosa que ellos han querido, que les gusta y que lo entienden. Entonces, la idea es que no solo reporte al sistema, al ERP financiero el importe de la nómina o el importe de la compra, sino pedirle algo más, de dónde son, dónde están ubicados, si en Madrid, Málaga, Sevilla, qué importes son, qué cotizaciones tienen. La información más desglosada por persona, por centro. Esto es lo que, digamos, el proyecto lo que pretende es que con esa información de financiero a la hora de ver el futuro no sea, no sé si a mis compañeros les suele ocurrir que cuando tienen que hacer el presupuesto, tienen que hacer algo, muchas veces tienen que preguntar a otros departamentos por una serie de acciones y los otros departamentos, pues mira, pues tengo, este es el dato que tengo, pues este no me gusta, yo no lo veo. Entonces, si yo tengo ya el dato, no hace falta que se lo pida. Evidentemente, la proyección, el know-how, la inteligencia de eso, la tienen ellos, recursos humanos, la tiene legal, la tiene el departamento de compras o de allocation, pero yo tengo la información por lo menos para verlo en un corto plazo, pues a lo mejor para poder hacer estimaciones de 13, 14, 15, de 20 semanas en tiempo real, es decir, ya para poder ver el futuro de una manera real, no ni preguntando ni extrapolando su información. Ese es el proyecto un poco digitalizado que queremos llevar a cabo. Tener un dato fiable y poder colaborar con aprobaciones y dar un visto bueno en los departamentos, distintos departamentos. Okay, Sí, pero sí, ampliado, ¿no? Ampliado, en el sentido de ampliado de información, que ahora los sistemas lo permiten. Sí, que todo el mundo pueda colaborar más fácilmente en conjunto, como lo contabas Luis hace un rato, sobre la necesidad de involucrar a otros departamentos y no solamente finanzas. Pues, ¿alguien más quiere compartir algo sobre en vuestras fases de automatización? Bueno, yo por la parte que me toca, yo creo que la parte de automatización, es verdad que, como comentaba antes, la parte financiera parece que es un poco como un área muy, muy en la que se puede invertir y hay personas dedicadas que puedan dedicar y tener conocimiento para automatizar esto. Pero es verdad que creo que cuando hablamos de automatización de procesos, los procesos son todos, sean comerciales, sean operativos, sean de recursos humanos y demás, como comentaba antes. Pues no sé, que lanzar una firma electrónica de un contrato o una propuesta electrónica es algo que se puede y se debe hacer en casi todas las compañías. O temas más de nuestro sector encaminados a mejorar la productividad del reparto, los algoritmos de rutas, etcétera, para automatizar un poco que el trabajador no tenga que andar pensando en determinadas cosas que son farragosas. Pero desde el punto de vista de finanzas, yo creo que, aparte de lo que han comentado mis compañeros, yo creo que, y un poco tomando la palabra de Francisco cuando hablaba de la parte de presupuestación, que la verdad es que la presupuestación es un arte, o sea, y es un arte literalmente, o sea, es la realidad. Nosotros tenemos una metodología y ahí yo sí que creo que hay herramientas que pueden ayudar en la que nosotros realmente trabajamos con la metodología de presupuestación mensual a 12 meses, o a 12, a 24, a 36, dependiendo un poco la filosofía, ¿no? Y al final, esa parte de proyección vinculada con otros proyectos de previsión de la demanda, al final están muy ligados al consumo, es donde yo creo que ahora mismo, por lo menos desde CTT3, que tenemos, no voy a decir superadas, porque tenemos nuestros hándicaps y nuestros retos diariamente con las facturas, con los viajes, con la admisión del riesgo de crédito, con los asientos, con los pagos, tal. Pero yo creo que donde más valor podemos generar ahora mismo y donde más nos puede ayudar la tecnología es en esta parte de proyección de la demanda, de proyección de la estructura de la cuenta de resultados, simulaciones, porque al final, lo que comentaba Manuel, es verdad que el Excel lo aguanta todo y cuanto más le metes, más posibilidades hay de equivocarte, ¿no? Tener herramientas que agilicen el proceso y reduzcan la posibilidad de error también es interesante. Vale, de acuerdo.
Pues sí, tener el dato en instantáneo y poder verlo con que sea de presupuestos o nóminas, no hay uno que tenga más importancia que el otro y estamos alineados en eso. Si terminamos, una última pregunta para todos antes de pasar a las preguntas, bueno, preguntas de la audiencia. Si tendríais que terminar por realmente un consejo para una empresa que no haya automatizado nada y que esté empezando y que no sabe dónde poner la cabeza y por dónde empezar. Pues ahí, no sé si Manuel, tienes Sí. algún tip. Nosotros justamente ahora mismo estamos implantando un ERP nuevo, que ya el que teníamos antiguo se ha quedado bastante obsoleto. Y sí, de algunas cosas que podría decir yo, lo principal es que se haga una lista de deseos antes de nada, que se quiere conseguir, que luego conseguirás, habrá cosas que serán imposibles, por lo que sea, siempre hay cosas imposibles. Luego contactar con un desarrollador que sea contrastado y que la empresa o las personas que se impliquen al máximo, porque si no se implica la empresa o las personas que están, no sale. O sea, da igual que el desarrollador sea buenísimo, que no hay manera de sacarlo. Eso sería a lo mejor los pasos que yo entiendo que hay entre ellos. Vale. Sí, la implicación y el cambio tienen una importancia, como lo decía José Ramón, muy grande y si resumo, es realmente optar por soluciones que estén flexibles y que permitan pues tener más rendimiento, más optimización y más conocimiento del día a día y saber exactamente en qué procesos estamos y con quiénes estamos realmente un estado de realmente de la salud de la empresa en tiempo real y poder pues más que reaccionar, estar proactivos en el seguimiento de los procesos y de las decisiones que se puedan tener en el futuro. Bueno, manejar el presente, el futuro corto plazo, mediano plazo y largo plazo son todos retos de vuestro día a día que inspiran, ¿no? Así que yo creo que terminamos un poco podríamos tardar horas, pero ya hemos visto un poco lo esencial de por dónde empezar, ¿no? Y cómo, cuáles temas llevar y cuáles prioridades dar en un proceso automatizado. No sé si podemos pasar si hay preguntas de la audiencia, si habéis hecho vuestros deberes en las preguntas, dudas o en el chat. Y ahí pues voy a dejar tal vez Juan Luis que me ayude con las preguntas. Porque no las veo. A ver, que no tenemos preguntas o dudas. Hemos estado todos claros. Pues me parece que no, entonces. Si no tengo feedback. Bueno, no sé si hay, pues si todo ha sido claro, pues perfecto. ¿Alguna conclusión, algunas palabras para resumir el webinar o algo que quisierais añadir? Hombre, yo diría que realmente, pues, como ya han dicho los colegas antes, que al final tenemos que llegar a un equilibrio entre diferentes extremos, ¿no? Entonces, por un lado, pues, obviamente, pues hay que hacer encaje de bolillos, pues, para intentar controlar los gastos lo máximo posible y, como decíamos, pues, alejarnos lo máximo posible de su umbral de rentabilidad, pues sea vía porque logremos vender más o vía porque realmente nuestros costes fijos cada vez los tengamos más aquilatados y nuestro margen bruto sea más elevado, por lo menos podamos recuperar el de antes. Y no obstante, mientras que eso se consigue, pues obviamente la labor de inversión pues es algo inherente a
a la empresa, ¿no? Entonces, en definitiva, financieramente estamos muchas veces supeditados por obtener flujos de caja positivos. Ahí el enfoque del director financiero debe ser mirar más el beneficio que el flujo de caja, ¿no? Aunque desde el punto de vista de evaluación de ese proyecto de inversión sabemos que realmente todo pues se basa en el flujo de caja. Hay que estar pues eso, invirtiendo continuamente y estando pues al tanto de las nuevas aplicaciones que no solo pues surgen en el área financiera, sino para el negocio en general. Pues gracias por esa conclusión que me parece muy interesante. Igual quedaremos a disposición si hay dudas por un tema técnico después del webinar. Fue un placer animar ese webinar con vosotros. Siempre aprendemos un montón sobre... Yo manejo la teoría y vosotros la práctica, entonces, y la teoría también, obviamente. Pero a mí me parece siempre interesante tener un poco el feedback directo de gente involucrada en realmente todos los temas de retos financieros en un momento en el cual todos estamos como equilibristas en un contexto complicado. Pero bueno, son buenas noticias en todo caso. Muchas gracias por haber participado en ese webinar. Muchas gracias a los participantes igual por haber asistido y quedamos en contacto después del webinar si hay pues dudas o preguntas adicionales en que podamos resolver con vosotros. Muchas gracias a todos y pues que tengáis buen día. Igualmente. Gracias. Adiós.